Bueno, con esto voy a iniciar el primero de dos videos con respecto a la hemostasia. Los dos están dedicados a los médicos que están en la trinchera atendiendo a pacientes con coronavirus. Tanto para los médicos que están en la unidad de cuidados intensivos para coronavirus como los que están en la sala de COVID de aislamiento general. La charla no pretende ser un estado del arte de la hemostasia, pero sí dar los conceptos más importantes y que todo médico debe conocer para manejar adecuadamente los trastornos de la hemostasia, en más, o sea, hacia la formación exagerada de trombos, como a la producción de sangrados. La hemostasia es un sistema que contiene elementos con actividad anticoagulante y con actividad procoagulante. Tanto los elementos anticoagulantes y procoagulantes en la persona normal están funcionando en un fino equilibrio, que con esto están evitando una exsanguinación y la formación de trombos en lugares donde no es necesario. El buen funcionamiento de la hemostasia nos está permitiendo que la sangre circule libremente por los vasos sanguíneos sin derramarse, es decir, sin salir de ellos y sin formar trombos, cuando no es necesario, por supuesto. Está compuesta la hemostasia de tres componentes, que son los vasos sanguíneos, las plaquetas y las proteínas procoagulantes que circulan en el plasma. Los vasos sanguíneos, porque ya sea con una vasoconstricción o el permitir que predominen en el lugar de la lesión los elementos vasoconstrictores, con esto favorecen la hemostasia en el sentido de que la vasoconstricción disminuye el área de la lesión y disminuye la velocidad circulatoria en ese lugar, y por otro lado favorece que las plaquetas se adhieran a la lesión. Las plaquetas son muy importantes en el inicio de la formación del trombo. Primero se adhieren al lugar de la lesión, luego se van uniendo unas con otras que en un proceso que se llama agregación, hasta que después llegan a la formación del trombo plaquetario. Y las proteínas procoagulantes son algunas enzimas, otros cofactores, también son necesarios en este proceso de actuación de las proteínas procoagulantes del plasma que van a llevar a la formación del coágulo de fibrina. Es importante, además de las enzimas y los cofactores que yo les nombré, también es muy importante el que haya calcio en el medio y que esté una superficie de fosfolípidos, que son lo que nos da el magma plaquetario, es decir, el trombo de plaquetas que está en el lugar, presta un escenario, un piso de fosfolípidos para que ahí se unan las proteínas procoagulantes y en un mecanismo que se denomina en cascada vayan formando el coágulo de fibrina sobre el tapón plaquetario previo. Brevemente, el vaso sanguíneo ya dijimos que produce una vasoconstricción y deja actuar las sustancias vasoconstrictoras. A modo de repaso, simplemente recordar que las células endoteliales producen muchos factores, vasodilatadores y vasoconstrictores, anticoagulantes y procoagulantes existen. Sobre todo en personas jóvenes y cuando el vaso está sano, hay un ligero predominio a favor de las sustancias vasodilatadoras y anticoagulantes con respecto a las vasoconstrictoras y procoagulantes. Tres hormonas parácrinas vasodilatadoras son el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, el óxido nítrico y la prostaciclina, que producen, sobre todo estos dos últimos, vasodilatación o relajación del músculo liso e inhiben la
la agregación plaquetaria. La prostaciclina tiene más efecto como antiagregante plaquetario que como vasodilatador, y el óxido nítrico más efecto como vasodilatador que como antiagregante plaquetario. Bueno, la prostaciclina también antagoniza al tromboxano A2 que produce la plaqueta. En el momento de la lesión de un endotelio, ese endotelio no produce prostaciclina y no puede antagonizar el efecto del tromboxano de la plaqueta, y se va a producir en esa zona una vasoconstricción y una agregación plaquetaria. También predominan en esta situación la endotelina, que es un potente vasoconstrictor, el más potente vasoconstrictor del organismo. Las plaquetas tienen una función muy importante. Ya dije, bueno, los tres son importantes, ¿no? Pero uno tiene que decir que tanto las plaquetas como las proteínas procoagulantes del plasma tienen una importancia mayor en la hemostasia que los vasos sanguíneos. Las funciones de las plaquetas yo las quise resumir acá en 5, ¿no? Las plaquetas tienen la facultad de adherirse al endotelio dañado, de agregarse a otras plaquetas. Cuando se van activando, además producen la liberación de los gránulos de depósito que tienen en su citoplasma. Son estimulantes de la liberación de trombina, la potente enzima coagulante, y como ya les dije, ese tapón plaquetario presta una superficie donde se van a venir a unir las proteínas procoagulantes del plasma y se van a ir activando unas a otras hasta llegar a formar el coágulo de fibrina. Brevemente mostrar cómo actúa una plaqueta, cómo es el inicio de la acción de la plaqueta. Fíjense, este es un esquema donde muestra parte de endotelio sano y acá lesión del endotelio. La plaqueta tiene la capacidad de unirse directamente al colágeno del vaso lesionado porque tiene una glucoproteína llamada 1A2A. Pero también por otro grupo de glucoproteínas se une al factor de von Willebrand, que la fija firmemente al endotelio, al vaso lesionado. Posteriormente las plaquetas van sufriendo un proceso que se llama un proceso complejo de activación, y empieza a expresarse y activarse otro grupo muy importante de glucoproteínas, que es el complejo de glucoproteínas 2B3A, que ustedes pueden ver ahí. No alcanzo a ver, como es muy blanco, no alcanzo a ver el puntero para señalarlo, pero ahí va, que es glucoproteína 2B3A. Las glucoproteínas 2B3A se adhieren al fibrinógeno. El fibrinógeno por un extremo se adhiere a una glucoproteína 2B3 a una plaqueta y por el otro extremo a otra, y esto mantiene fija unas plaquetas con otras. Esto es el proceso de agregación plaquetaria. Posteriormente las plaquetas se van agregando todas unas a otras hasta que pierden su individualidad y forman una masa plaquetaria donde no podemos distinguir una plaqueta de otra, pero sí toda la parte de las membranas plaquetarias, o sea, de fosfolípidos, están en la parte externa, y esto es lo que va a permitir que las proteínas del plasma se vayan adhiriendo y activándose unas a otras. Acá muestro otro esquema para lo mismo, ¿no? Donde pueden ver que existen plaquetas que están inactivas todavía cuando no se adhieren al endotelio y no empieza a activarse su glucoproteína 2B3A. En el proceso de activación no solo se agregan unas a otras las plaquetas, sino van liberando los gránulos de depósito. Acá, cuando la tercera función que puse de las plaquetas, liberan los gránulos de depósitos, que en síntesis todos tienen una acción proagregante plaquetaria, es decir, capacidad de atraer más plaquetas al sitio de la lesión y de que se agreguen más plaquetas. Fíjense primero
la, el recuadro de la derecha, donde es un recuadro que resume muy bien la acción de las plaquetas, la actividad que hacen las plaquetas para formar el tapón plaquetario. Fíjense, hay primero una adhesión, acá hay pequeñas plaquetas que se van adhiriendo, no están unidas unas a otras, después hacen una cohesión, se acumulan y cohesionan unas a otras, que es el proceso de agregación, porque se van uniendo unas a otras. ¿Se acuerdan que dije que se activaba el complejo glucoproteína 2B3A? Posteriormente, más abajo, van sufriendo se van produciendo una coagulación superficial de la plaqueta, pero no importa, recuerden que se van agregando unas a otras, van formando un tapón plaquetario que les sirve de escenario, de piso donde van a ir a adherirse las proteínas del plasma, que se van activando unos a otras, como le dije, en un mecanismo llamado de cascada, hasta formar el coágulo de fibrina. Resumidamente son el contenido de los gránulos plaquetarios los que se liberan en la activación, que en resumen tienen una actividad proagregante, procoagulante y vasoconstrictora. Los 4 estímulos más potentes de la actividad plaquetaria son la trombina, un potente estimulador, y el colágeno, que es el mayor estimulador de todos los otros componentes, el ADP y el tromboxano. Bueno, llegamos ahora al punto de describir qué papel cumplen las proteínas procoagulantes del plasma. Bueno, estas son la mayor parte de las proteínas procoagulantes del plasma, que ya se describieron hace bastante tiempo. Hoy se han agregado otras y hay una forma también de dividirlas, separando las que tienen actividad enzimática, donde pueden ver ustedes ahí en la parte izquierda de esta ilustración, y van a ver que ahí ya está agregada la proteína C, que es un anticoagulante, el activador tisular del plasminógeno, conocido por todos, por la función que tienen como fibrinolítico en los casos de enfermedad isquémica del corazón o enfermedad isquémica del cerebro. La plasmina, que degrada a la fibrina. Los cofactores lo que son activadores de la acción que realizan las enzimas. Son importantes porque son activadores y aceleradores de la reacción. Y otro grupo de proteínas que no están clasificadas ni como enzima ni como cofactores, que son el fibrinógeno, el factor 13, que estabiliza la fibrina, la alfa-2 antiplasmina, que es muy importante porque, bueno, todos son importantes, pero la actividad de la alfa-2 antiplasmina es inhibir a la plasmina que no está en el coágulo, porque si no la plasmina va a degradar todo el fibrinógeno. El PAI-1, conocido por todos los intensivistas y clínicos, es el inhibidor del activador del plasminógeno, y la antitrombina 3, que está junto a la proteína C, son de los anticoagulantes fisiológicos más importantes. Bueno, en esta tabla van a observar en la columna bien de la izquierda, donde están todos los factores de la coagulación. Y en el medio están las anormalidades de laboratorio que van a dar estos factores cuando están en déficit. Y se puede ver que, por ejemplo, el déficit de fibrinógeno va a prolongar el APTT, o sea, el KPTT, el tiempo de protrombina y el tiempo de trombina. ¿Estamos? Bueno, la protrombina va a prolongar los dos estudios que habitualmente pedimos, el KPTT y el tiempo de protrombina. El factor 5 en forma variable puede alterar o no. El factor 7, fíjense, solamente prolonga el tiempo de protrombina porque es el mecanismo el que estudia el mecanismo extrínseco de la coagulación. Cuando el factor 7 se activa activado, se une al factor tisular e inician la coagulación. El factor 8, el 9, el 10, el 11
y el 12 más HK, que significa quininógeno de alto peso molecular, y la precalicreína, ustedes pueden ver que aumenta hasta con el signo más, prolonga exclusivamente el tiempo, el KPTT, porque son proteínas que actúan en el mecanismo intrínseco de la coagulación. Ahora, quiero hacer una salvedad y que es muy importante. Todos estos últimos factores, dije, prolongan el KPTT, pero el factor 12, el quininógeno y la precalicreína solamente alteran, pero no producen trastornos hemorrágicos. Es decir, se ha comprobado, y esto está bien demostrado, que el déficit de factor 12 de quininógeno de precalicreína no producen sangrados en el organismo humano, tampoco en los animales, ¿no? No producen sangrado. Entonces, ¿qué significa? Que esto es algo que prolonga en el laboratorio exclusivamente por la técnica que uno hace este tiempo, el KPTT. Pero cuando tenemos un KPTT prolongado, no vamos a pensar que puede ser déficit factor 12 de quininógeno de precalicreína, sino que debe ser alteración del factor 9, principalmente por frecuencia, del factor 8, perdón, principalmente por frecuencia, que es la globulina antihemofílica A, del factor 9 o del factor 10, que se llama también Stuart Power. Este cuadrito creo que ayuda a sintetizar muy bien las deficiencias de los factores que podemos pensar cuando está prolongado el KPTT, o cuando está el tiempo de protrombina, o cuando están prolongados ambos. Y además, si ambos están prolongados y no tenemos clínicamente, no nos vislumbramos qué causa puede ser, tenemos que hacer el tiempo de trombina, que si se prolonga va a significar que está habiendo un déficit de fibrinógeno, es decir, de alguna manera, en forma primaria o secundaria, está habiendo una hipofibrinogenemia. Otras cosas que es importante es el hecho de que hay factores dependientes de la vitamina K. Son los factores procoagulantes 2, 7, 9, 10 y los anticoagulantes proteína CS y proteína Z. La proteína Z no es conocida por todos, es más recientemente descrita y es una proteína que inhibe la actividad del factor 10. O sea, inhibe el factor 10 activado. ¿Qué significa factor dependiente de vitamina K? Bueno, los factores todos estos factores de la coagulación son producidos en el hígado y presentan sitios de glutamato en su molécula, sitios de glutamato que le da la especificidad de acción. Pero estos factores, si no actúa la vitamina K, están inactivos. La vitamina K lo activa porque produce una carboxilación en los residuos de glutamato. Esta carboxilación dada por la vitamina K en los residuos de glutamato, lo que hace es un cambio conformacional en la molécula de proteína que favorece la unión del calcio. Y entonces, los factores de coagulación ya activados porque tienen la carboxilación dada por la vitamina K y que tienen el calcio, se unen más fácilmente a los fosfolípidos de la membrana que contiene el coágulo de plaquetas ya preformado, el tapón plaquetario preformado. Es decir, le da la posibilidad de adherirse a las membranas de fosfolípidos y así poder ir actuando en cascada e ir activándose unos a otros los factores, como vamos a ver. Bueno, y acá ya estamos empezando a describir el mecanismo de cascada. Es más complejo que esto, pero yo a modo de introducción quiero presentar esta figura para después, sí, en la próxima diapositiva,
ampliar con todo el mecanismo de cascada bien completo. En azul están los factores que inician la vía extrínseca de la coagulación. El factor tisular junto con el factor 7 activado, que activan directamente al factor 10. Esto que está en azul es exclusivo de la vía extrínseca. Lo que está en rojo es la activación que proviene de la cascada de coagulación, que proviene de la vía intrínseca. Después vamos a comentar más esto. Pero en principio quiero que sepan que esto se inicia con la activación del factor 12, pero es una activación que tarda un tiempo porque existen factores de contactos como la precalicreína, el quininógeno de alto peso molecular, que la precalicreína activa el quininógeno y a su vez activa también en este proceso el factor 12. El factor 12 activado cuando está, vuelve en un mecanismo de retroalimentación, activa además a más precalicreína y esta a su vez más factor 12. Bueno, una vez que hay suficiente factor 12 activado, acá es un proceso lento porque no se utiliza calcio, activa el factor 11. Desde la activación del factor 11 ya la velocidad de formación del coágulo se acelera. El factor 11 activa a su vez al factor 9, utilizando como cofactor al factor 8 y estos activan al factor 10. Esta vía, yo ya les dije que el inicio de la formación puede haber déficit de factor 12, de precalicreína y quininógeno, y no existe sangrado en el ser humano, y sí va a haber una prolongación del KPTT, pero no se correlaciona con un sangrado. Por lo tanto, esto que estamos describiendo, esto que me perdí tiempo en describir, toda la activación del factor 12, quininógeno, alto peso molecular y precalicreína, parece ser que eso no sucede en la persona durante una formación de un coágulo. Con esto ya les estoy adelantando que hoy se piensa que la vía de la coagulación en todos los casos se inicia con la activación del factor tisular que se une al factor 7 activado. Y ahora sí, vamos a describir en forma completa la cascada de la coagulación. Y voy a empezar por la vía intrínseca. Ya habíamos comentado que se inicia ahí a la derecha con la activación del factor 12. Fíjense que ahí interviene precalicreína, quininógeno, alto peso molecular, se activa al 12, utilizando el quininógeno el 12 junto con estos factores de contacto activa al 11. Fíjense que ahí no se ve el ion calcio, que es un acelerador de las reacciones. Ahora, cuando el factor 11 está activado, como se ve ahí en verde, utilizando calcio y factor 9 activado, activa al factor 10. El factor 10, junto con el factor 8, con calcio y adherido a la superficie de fosfolípidos del tapón plaquetario, activa a la protrombina, el factor 9 activado junto con el 8, calcio y fosfolípidos de membrana, activa el factor 10. El factor 10 activado, tomando como factor al factor 5 activado, también con calcio y fosfolípidos de membrana, actúa sobre la protrombina transformándola en trombina. La trombina va a actuar sobre el fibrinógeno, va a formar fibrina, esta fibrina después se polimeriza, después sobre ella actúa el factor 13 de estabilizador de la fibrina y une los polímeros de fibrina por una unión covalente. Hasta ahí sería toda una vía hecha exclusivamente por el mecanismo intrínseco de la coagulación.
que en la práctica en realidad lo que pensamos primero es que ya no sucede así, porque hay que obviar toda esa activación del 12, precalicreína y quininógeno alto peso molecular y hablar o desde la activación del 11 en esa vía si existiera. Pero además las vías no funcionan por separado, si es que existieran dos vías no funcionan por separado, sino que están interrelacionadas como vamos a ver ahora. ¿Qué pasa o qué sucede con la activación de la cascada de coagulación a partir de la vía real que parece ser, que es la vía extrínseca? Ven que el factor tisular se une ya al factor 7 activado formando un complejo. Este factor 7 activado, lo que sabíamos hasta no hace mucho, es que este factor 7 activaba directamente al factor 10. Por supuesto, con el calcio y fosfolípido de membrana, como puede verse ahí, activaba directamente al factor 10. Y después sigue todo el proceso que ya describimos hasta abajo. Pero fíjense que el complejo factor tisular 7 activado también puede activar al factor 9. Y el factor 9 lo describimos clásicamente como exclusivo de la vía intrínseca. ¿Está? Fíjense que hay correlación, entonces se interrelacionan. El factor 9 activado, tomando como factor al factor 8, activa el factor 10. Y de ahí sigue el mismo mecanismo ya descrito. Pero, fíjense que puede haber factor 11, o hay, mejor dicho, factor 11, si se acepta la vía del factor 12 quininógeno, que sería activado por ese mecanismo, pero lo cierto es que una vez que se formó trombina, fíjense ahí abajo, TH, un poco en el medio, TH, una vez que tenemos trombina, la trombina produce una amplificación en la coagulación, es un potente estimulante de la coagulación. O sea, es la enzima más importante del sistema de cascada, pero es por otro lado un potente estimulante de la coagulación en sí mismo, es decir, que amplifica su formación. Fíjense, teniendo ahí la trombina, van a ver que hay una flechita corta de la trombina que activa el factor 5. Otra flecha un poquito más larga que activa el factor 8, que son cofactores, o sea, aceleradores de la coagulación. Entonces, trombina activa factor 5, activa factor 8. Siguen hacia la derecha y hay una flecha hacia abajo que activa el factor estabilizador de la fibrina, para que el coágulo de fibrinas esté firme y no se disperse con la misma circulación que puede ser sanguínea, que puede separar los polímeros si no están bien unidos, si no están fuertemente unidos. Por otro lado, pueden mirar también que hay una flecha hacia arriba donde la trombina activa el factor 11. Y el factor 11 activa el 9 y el 9 al 10. Es decir, que la activación del factor 10 puede venir directamente del factor tisular factor 7 activado, que lo activan directamente, o indirectamente por este mismo factor que activa este mismo complejo factor tisular factor 7 activado, que activa el 9 y el 9 después al 10, ¿no? Y otra vía, la tercera vía, que proviene también indirectamente, se activa el factor 10 por la activación previa del factor 11, que hace la misma trombina que ya se formó, activa el factor 11, está el 9 y el 9 al 10. ¿Estamos? Fíjense que hay una interrelación entre ambas vías. Y hoy lo que piensan la mayoría de los fisiólogos, y teoría que humildemente la comparto, es que la coagulación de la sangre se inicia siempre por la activación del factor tisular, que se une al factor 7 activado y desencadena la formación por distintas vías, la formación del coágulo de fibrina. Otra cosa que es importante
la que saber que la trombina, o sea, marcado ahí como TH, la trombina es la enzima más potente de este sistema y produce una gran acción de amplificación. Una vez que está formada, activa otras proteínas que a su vez están ayudando a que se forme más trombina. Por otro lado, como vamos a ver después, un poco y sobre todo en el otro power, que la trombina al mismo tiempo que está produciendo coágulos, también está activando mecanismos anticoagulantes para que ese coágulo que se está formando, no se expanda y llene todo el circuito circulatorio. Y perdónenme la expresión, los vasos sanguíneos parezcan una morcilla, entonces pues tendrían sangre totalmente coagulada. Bueno, esto ya lo vimos con respecto a la trombina y ahora quiero remarcar, porque quiero ser redundante en la descripción de la trombina, porque la trombina es redundante y amplificadora en formarse a partir de 3 vías. Y sola ella misma va amplificando su formación. Acá repetimos otra vez el mecanismo por el cual se forma el coágulo en el organismo. Factor tisular, factor 7, activa el factor 10, el 10 junto con el 5 y en la superficie de fosfolípidos del magma plaquetario va a activar la protrombina en trombina. Una vía. Otra vía, la que viene para muchos la más probable o la más importante. Yo no me animaría a decir la más importante, pero sí que puede ser la más probable. Factor tisular, factor 7 activan al factor 9 también, que le dije que se conoce recientemente esta vía. El 9 junto con el 8 va a activar al factor 10. ¿Está? Y la trombina formada amplifica su formación al activar al factor 11 y el factor 11 activa al 9 y el 9 al 10. Tercer vía. 2 vías entonces. Activación del 10, activación del 9 y el 11, activación del 10 directo, activación del 9 y después del 10 o activación del 11 que va a activar al 9 y después al 10. 3 vías de formación. Esta es un mecanismo continuo de amplificación. Acá lo mismo. Activación del 10, activación del 9 que después activa el 10 y activación del 11 ya una vez que está la trombina formada. Un rico mecanismo de amplificación. ¿Y por qué se amplifica tanto? Y bueno, esto quiero relacionarlo con el mecanismo inflamatorio que está recontra exacerbado en los pacientes con COVID, ¿no? ¿Y por qué eso? Porque son procesos fundamentales para la vida. Entonces no se puede fallar. No puede, y permítanme el término, un mecanismo fisiológico ser tacaño, tacañear, no puede, porque eso depende de la vida. Entonces, si nosotros hemos sobrevivido de hace tanto tiempo, hemos sobrevivido porque tenemos mecanismos que nos hacen sobrevivir. Y esa forma es ser redundantes, no pueden ser tacaños, siempre están en más, es como que se producen exageradamente para no fallar. ¿Estamos? Entonces, esto es así en el mecanismo de coagulación. Ustedes saben que se forma primero un trombo grande y después los mecanismos fibrinolíticos lo van achicando. Es por eso. Lo mismo pasa en la inflamación. La inflamación es un elemento vital para nosotros, es fundamental, o si no, no podríamos vivir. Entonces tiene que ser exagerado, a veces ya muy exagerado, y eso pasa en los mecanismos de sepsis o en el COVID, ¿no? Yo creo que el COVID es lo mismo. A veces yo decía, quiero ver una sepsis por virus. Bueno, yo creo que los pacientes con COVID que hacen hipotensión y hacen mecanismo de inflamación e hipotensión severa y eso y hay una infección, eso es una sepsis. Después podemos discutirlo, pero bueno, es con intención de relacionar. Llegamos a la trombina.
¿no? ¿Cómo forma fibrina? Actúa sobre el fibrinógeno. El fibrinógeno es una molécula que tiene además en su extremo los denominados fibrinopéptidos A y B. Fíjense, la trombina corta un trocito nomás en el fibrinógeno. Es muy poco lo que lo corta. Corta el fibrinopéptido A y el fibrinopéptido B. Estos que son los fibrinopéptidos A y B, los corta y fíjense, deja esta molécula. Esto ya es fibrina. Fíjense que es muy parecida a la trombina. Por eso es que sobre la fibrina va a actuar la plasmina. Pero la plasmina no tiene que estar libre. La plasmina que escapa del coágulo, que no se prenda al coágulo y que viene con que no actúa en el coágulo y la circulación lo desplaza un poquito del coágulo, a esa que está libre en circulación es atacada por la alfa-2 antiplasmina, porque si la plasmina está libre me va a degradar a todo el fibrinógeno, porque no los diferencia entre fibrinógeno y fibrina. Va a degradar todo el fibrinógeno y va a haber un sangrado atroz. No es término académico atroz, pero es para que se den cuenta. Bueno, tenemos los monómeros de fibrina, perfectamente. Los monómeros de fibrina después se van polimerizando y quedan el polímero de fibrina, que este es una formación inestable. La circulación los puede desmembrar, los puede separar. Entonces, para que no ocurra eso, actúa el factor 13, que une por uniones covalentes a la fibrina, que es el factor 13 estabilizador de la fibrina. Ahí la circulación ya no desarma ese coágulo. Sobre él va a tener que actuar la plasmina. Pero eso es tela para cortar después en el próximo capítulo. Muchísimas gracias.